Hola YouTube, hola compañeros de clase. Estoy hablando hoy sobre este libro, El Español de los Estados Unidos, por Escobar y Potosky. Capítulo 5 trata sobre el español y el contacto con inglés, y capítulo 6 habla sobre el contacto entre los dialectos del español. Y también comento sobre capítulo 12 de Burenati Esteves, otra vez del español en los Estados Unidos. Capítulo 5 trata del contacto con el inglés, y en general en un país lo que pasa es que hay un idioma normalmente que surge como oficial del uso, y consecuencias hay que las otras lenguas son minorizadas y los que hablan estos idiomas tienen que aprender el idioma dominante. Entonces surgen varios fenómenos del contacto lingüístico entre dos idiomas. Uno es el cambio de código, por ejemplo, con el inglés y el español. Es cuando los bilingües de esos dos idiomas cambian entre los dos idiomas. Puede ser entre la misma oración, esto se llama intraoracional, o puede ser entre dos oraciones independientes, esto se llama interoracional. Los que utilizan este cambio de códigos no los utilizan porque hace falta una palabra en uno de los idiomas, lo usan para varias funciones pragmáticos. Por ejemplo, el cambio de tema, para dar énfasis, clarificar o traducir, citar exactamente lo que dijo alguien o un comentario sobre la lengua. También tiene funciones de crear solidaridad entre miembros de un grupo étnico y de expresar respeto a la lengua dominante. Es muy común con los chicanos, los mexicano-americanos en el suroeste de Estados Unidos y en varias otras partes de Estados Unidos también, que usan el cambio de códigos, y es parte de una identidad cultural. Otro fenómeno que resulta entre el contacto de dos idiomas es el préstamo léxico, que cuando una palabra le presta de un idioma a otro. Esto pasa en varias maneras. Un préstamo mezclado es cuando tiene una palabra con los dos idiomas, como taco maker. Préstamo cultural es cuando un concepto no existe en una de los idiomas, entonces lo presta a la otra lengua, ¿no? Un ejemplo es el caló, que usan los que se llaman los pachucos en la frontera oeste de Estados Unidos, que incluye palabras en español con significado diferente, como carnal, gacho y vato, que quiere decir amigo, malo o chico. Y también tiene préstamos inglés. También tenemos el fenómeno de extensiones semánticos, como los cognados. Un ejemplo de esto es la palabra colegio, que en Estados Unidos a veces refiere a la universidad, en vez de, como en otras partes del mundo donde habla español, refiere a la escuela primaria. También tenemos calcos, que presta significado, pero es normalmente una traducción literal, como la palabra rascacielos o tarjeta de crédito. En la fonología tenemos entre inglés y español el fenómeno de que el V y el B en el español se pronuncia igual, y el R no vibra. También con el morfosintaxis tenemos simplificación, cambios de frecuencia y gramaticalización, que es el tipo cuando usa la palabra estar con un adjetivo, como por ejemplo está flaca, en vez de decir que ella es flaca. Y esto tiene influencia por el inglés, porque nosotros en inglés decimos she is skinny, right? Habla de estos fenómenos en página 143, y un cuadro 5.21 tiene esta información también. En página 147, en el cuadro 5.24, habla sobre los motivos para la simplificación.
También tenemos el fenómeno del Spanglish, que los lingüistas dicen que esta palabra no tiene mucho sentido, que en vez de usarlo debemos decir español popular de Estados Unidos. También tenemos mock Spanish, which is like using hasta la vista baby, o terminar una palabra en inglés con la letra O y decir que esto es español. Este concepto es totalmente racista, no hay que usarlo. Y últimamente tenemos el inglés latino, que marca la identidad latina. Y la manera en que habla inglés los latinos. Por ejemplo, a veces pronuncian los vocales como se pronuncia en español. La palabra nothing en inglés pronuncia nothing. El contacto de los dialectos de español. Primero, en página 157, habla de la diferencia entre dialecto y lengua. Y se puede ver la diferencia en el concepto de comprensión mutua. Si entre los dos entienden, es un dialecto; si no, son los dos idiomas distintas. Diferencia entre acento y dialecto. El acento nada más tiene que ver con el fonético, y dialecto tiene que ver con más temas lingüísticos. El contacto de los dialectos, normalmente cuando están en contacto, adaptan rasgos lingüísticos del otro y se ve más similar entre tiempo. Un tema es la acomodación lingüística, donde la persona que habla trata de hablar como la persona que se escucha, ¿no? También tenemos lo que pasa entre las 3 generaciones y más generaciones, cuando alguien es un inmigrante o está hablando un idioma y, y aprende otro. La primera generación, los rasgos lingüísticos son los propios de sus dialectos, ¿no? Y luego con la segunda generación hay más variabilidad lingüística en los rasgos, pero también se ve nivelamiento. El tercer generación y las siguientes generaciones vemos que hay menos variabilidad y más focalización en rasgos nuevos. Un resultado léxico, habla de esto en página 163. En un estudio de Zendía en Nueva York en 1990, estudiaba puertorriqueños, dominicanos, cubanos y colombianos en Nueva York. Y resulta que los dominicanos y puertorriqueños conocían más léxico de los cubanos y colombianos, no porque eran más en población, fue el contrario. Hay más puertorriqueños y dominicanos, pero por la estigmatización y que los cubanos y colombianos tienen en general más educación y piel más clara. En páginas 166 hasta 169 habla de otro estudio en Chicago en el año 2000 por Potosky y Torres, donde estudiaban puertorriqueños y mexicanos, y que resulta que aunque los mexicanos eran 6 veces más en población de los puertorriqueños, esto resulta de que los puertorriqueños conocían más palabras del léxico mexicano. Pero una sorpresa del estudio fue que la segunda generación conocía más léxico entre los dos dialectos que la primera generación, porque tenían más contacto entre los dos. Y últimamente conocían las palabras la tercera generación. Luego, ¿por qué no solo una variedad dialectal domina en Estados Unidos con el tema de acomodación lingüística? Porque Estados Unidos es grande, hispanohablantes son la minoría y están en todos lados, están separados a veces. Porque con la tercera generación y siguientes generaciones se pierde el español, y en la escuela lo que pasa es que se encuentra el inglés y este cambio domina su desarrollo lingüístico. También habla de los latinos mixtos, como los puertorriqueños y mexicanos, que sus hijos pueden ser que se llaman mexiriqueños. Lo que pasa aquí es normalmente el dialecto de la mamá domina el dialecto del niño. Aunque los niños están conscientes
y pueden entender los dos dialectos, no los utilizan mucho. En capítulo 12, Buranati Esteves explica una gran historia increíble de los hispanohablantes en Estados Unidos. Voy a mencionar un poquito de estas fechas importantes. 1630, Tratado de Madrid, donde España perdió mucho poder a Inglaterra y consecuencias en las Américas. México fue independiente en 1821, luego perdió la mitad de su tierra con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848. 1876, inmigrantes mexicanos vinieron muchos por trabajar en agricultura y ferrocarriles y empieza la segregación entre hispanos y anglos. 1898, la guerra entre Estados Unidos y España. España perdió Cuba, Puerto Rico, Guam y las Islas Filipinas. Luego, con la Revolución Mexicana, empezaron a venir más mexicanos, como 40,000 en el primer año y luego más en 1917. En este mismo año fue el Jones Act, donde los puertorriqueños convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Con la Guerra Mundial Segunda empezó el programa Bracero, donde 2.5 millones de mexicanos llegaron aquí y quedaron. En Cuba, en 59, la revolución marxista y empezaron a venir muchos en Estados Unidos, y en los años 80 los centroamericanos y dominicanos vinieron muchos por ser refugiados y para evitar las guerras y dictaduras. Resulta que hay muchos hispanismos en Estados Unidos, como cafetería y cualquier palabra que termina con ERIA. En página 220 hay una lista de los hispanismos. Regiones lingüísticos hispanos en Estados Unidos: el noroeste hay muchos caribeños, medio oeste domina los mexicanos con ciertos lugares de puertorriqueños como Chicago. En el sur hay diversos grupos. El oeste domina los chicanos o mexicano-americanos. Los dos vertientes del castellano en Estados Unidos son el chicano y caribeño. Ya hemos hablado de los rasgos lingüísticos de los dos. Y gracias por escuchar.